imágenes tomadas al microscopio óptico de preparados histológicos que han sido procesados con la técnica de rutina descrita en el trabajo y sometidos a la coloración de rutina de hematoxilina y eosina. Estos preparados se corresponden a diferentes órganos, que en este práctico serán riñón, intestino delgado, tráquea, piel y vejiga. En dichos preparados localizaremos e identificaremos los diferentes tipos de tejido epitelial. Recordemos que el tejido epitelial es el tejido de revestimiento del organismo. Reviste la superficie externa del organismo, así como también las cavidades. Dentro de las cavidades nos podemos referir a cavidades internas, a poner ejemplo, cavidad pericárdica, cavidad pleural, la cavidad abdominal, así como también las cavidades abiertas, que son aquellas que están en contacto o se abren al exterior del organismo. También debemos saber, a la hora de clasificar el tejido epitelial, que su clasificación se basa en el número de estratos o capas celulares y en la forma de las células que lo constituyen. Y como también, si es el caso, la especialización o las modificaciones que puedan llegar a tener estas células. El primer preparado histológico a estudiar en este práctico corresponde a riñón. La imagen de la izquierda, tomada a muy bajo aumento, siempre vamos a chequear el aumento al cual estamos observando, aumento total de 20 en este caso, utilizando el objetivo de 2 del microscopio. Podemos observar un corte longitudinal panorámico de todo el espesor del parénquima renal. A este aumento lo que podemos apreciar es que hay una diferente intensidad tintorial de cada una de las regiones del parénquima. La región más externa, aquí señalando, corresponde a la corteza renal. Por debajo tenemos la médula externa. Y la región más interna del parénquima, en este caso con una menor afinidad tintorial, por eso la vemos más clara, corresponde a la médula interna. Las tres imágenes de la derecha, representativas de cada una de las zonas que acabamos de mencionar, están tomadas a un aumento total de 40 con el objetivo de 4. A este aumento, en corteza renal, podemos notar la presencia de estas estructuras de forma aproximadamente circular, aquí las estamos señalando, que son los corpúsculos renales o corpúsculos de Malpighi. El resto del parénquima de la corteza renal está constituido por los túbulos contorneados proximales, túbulos contorneados distales y vasos sanguíneos. Por debajo, en la fotografía correspondiente a la médula externa, ya no podemos observar los corpúsculos renales o corpúsculos de Malpighi, ya que estos son exclusivos de la corteza renal y son un elemento importante a la hora de ubicarnos en la región que estamos observando. En la médula externa vamos a observar estructuras tubulares correspondientes a las porciones rectas de los túbulos contorneados proximales, túbulos contorneados distales y las diferentes secciones del asa de Henle. En la fotografía inferior, que se corresponde a una imagen de la médula interna, observamos solo estructuras tubulares que se corresponden a los túbulos colectores. A continuación, en esta imagen de mayor aumento, tenemos un aumento total de 400, estamos utilizando el objetivo de 40 en el microscopio. Podemos observar detalles, un corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi. El corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi se compone por dos elementos. En el centro, aquí lo estamos señalando, tenemos el glomérulo constituido por una red de capilares que se ramifican a partir de la arteriola aferente y se organizan a forma de un ovillo. Rodeando este ovillo de capilares, al glomérulo, tenemos un espacio, que aquí lo estamos señalando, que es la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman está delimitada por dos hojas, una hoja visceral que está en estrecho contacto con los capilares que constituyen el glomérulo, cuyas células son los podocitos, y no las diferenciaremos del resto de la población celular del glomérulo, como son las células mesangiales, con esta coloración al microscopio óptico. Sí observaremos con mayor detenimiento la capa o la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Aquí la estamos señalando. Observemos las células que componen la hoja parietal y podemos ver que tienen un núcleo basófago
de cromatina condensada, o sea que los vemos oscuros, pigmóticos. Y si observamos su forma, podemos ver que el ancho de estas células es apreciablemente mayor que su altura. Esto nos está indicando que estas células son células planas, tienen una forma aplanada. El epitelio, entonces, que constituye la hoja parietal de la cápsula de Bowman, es un epitelio simple plano. Simple porque podemos observar que tiene una sola capa celular, y plano por la forma de las células que acabamos de describir. En esta misma imagen, por fuera del glomérulo, podemos observar otras estructuras que son los túbulos renales. Recordemos que en corteza vamos a poder observar túbulo contorneado proximal y túbulo contorneado distal. En este caso, aquí estamos señalando un túbulo, aquí estamos señalando otro. Se tratan de túbulos contorneados distales y los vamos a poder diferenciar de los túbulos contorneados proximales observando algunas características importantes tales como la luz. La luz del túbulo contorneado distal es mayor, tiene un mayor diámetro que la del túbulo contorneado proximal. Y también podemos observar la característica del epitelio. Observemos que el túbulo contorneado distal está constituido por células con núcleo redondo, cromatina laxa, por eso las vemos más claras. Y si bien no podemos diferenciar el límite citoplasmático entre una célula y la célula adyacente con esta coloración, podemos ver que el ancho de estas células es aproximadamente igual que su altura. Por lo tanto, decimos que tienen una forma cúbica. También podemos ver que el epitelio que constituye dichos túbulos tienen una sola capa celular. Por lo tanto, estamos ante la presencia de un epitelio simple cúbico. En este caso estamos observando un túbulo contorneado distal en un corte transversal, un plano de corte transversal. Y en este otro caso que estamos señalando, aquí arriba de la imagen, tenemos un corte más bien en un plano longitudinal, a lo largo. En la imagen siguiente, al mismo aumento que en la imagen anterior, seguimos en corteza, pero vamos a ver ejemplos de túbulos contorneados proximales. ¿Qué características vamos a observar para poder identificar el túbulo contorneado proximal y diferenciarlo del túbulo contorneado distal? En primera instancia, vamos a observar la luz. En este caso, aquí señalando, tenemos un túbulo contorneado proximal en un corte de plano transversal, y lo que primero nos llama la atención es que la luz del túbulo es estrecha, su diámetro es menor a la observada en un túbulo contorneado distal. Volviendo a la imagen anterior, para poder contrastar y ver la diferencia, observemos la luz de este túbulo contorneado distal, aquí tenemos un corte más transversal, y comparemos con la del túbulo contorneado proximal. Podemos ver que efectivamente la luz del túbulo contorneado proximal es más estrecha. Además, vamos a observar las características del epitelio. Podemos observar que el borde apical de las células epiteliales del túbulo contorneado proximal es irregular. Esto se debe a modificaciones o especializaciones que tiene la membrana apical de las células epiteliales que constituyen la pared de los túbulos contorneados proximales, que son las microvellosidades. Recordemos que las microvellosidades son prolongaciones citoplasmáticas del borde apical de la célula, que son muy comunes en los tejidos epiteliales que tienen una función absortiva, como es el caso de los túbulos contorneados proximales. Estas microvellosidades que poseen las células epiteliales del túbulo contorneado proximal les da al borde apical de este epitelio un aspecto irregular, al que se lo conoce comúnmente también como ribete en cepillo. Entonces, si tenemos que clasificar el epitelio del túbulo contorneado proximal, observaremos que está compuesto por una sola capa celular. Por lo tanto es un epitelio simple. Las células poseen núcleo redondo de cromatina laxa, algunas con nucleolo evidente, y su ancho es aproximadamente
igual que su altura, por lo tanto son células cúbicas. Pero recordemos entonces que acá tenemos una modificación del borde apical de la célula, que son las microvellosidades. Por lo tanto, el epitelio de los túbulos contorneados proximales es un epitelio simple, cúbico, con microvellosidades, a diferencia del epitelio de los túbulos contorneados distales, que eran simplemente un epitelio simple, cúbico. Finalizando con la observación de tejido epitelial en riñón, vamos a observar la médula interna. A la izquierda volvemos a tener esta imagen a bajo aumento, panorámica, donde podemos observar la zona de la corteza, la médula externa, y en la médula interna, que aquí estamos señalando, esta zona más clara, vamos a observar los túbulos colectores. En esta imagen, a mayor aumento, tenemos un aumento total de 400, estamos con objetivo de 40. Podemos observar en detalle las características de la célula que constituyen el epitelio de los túbulos colectores. Recuerden que estamos en médula interna. Lo que podemos observar es que estas células poseen una afinidad tintorial baja, por lo tanto las observamos débilmente eosinófilas, levemente rosadas, tienen núcleo redondo de cromatina laxa, algunas con nucleolo evidente, y si observamos su ancho o su espesor es aproximadamente igual que su altura, por lo tanto son células cúbicas. Una característica que es propia de estas células que componen el epitelio simple cúbico de los túbulos colectores es que, a diferencia de las células de los túbulos proximales y distales, en las cuales habíamos dicho que con esta coloración no era posible distinguir o definir los límites celulares entre una célula y la célula adyacente. En cambio, aquí en los túbulos colectores podemos ver que, observen la zona que estamos señalando, podemos ver que los límites citoplasmáticos, el límite celular entre una célula y la célula adyacente, la célula vecina, se puede observar muy bien, está muy bien definido. Esto se debe a que estas células presentan en sus bordes laterales interdigitaciones con las células adyacentes. Entonces decimos que el epitelio que tapiza los túbulos colectores es un epitelio simple cúbico. El segundo preparado histológico a estudiar en este práctico corresponde a intestino delgado. En esta imagen, a bajo aumento, observemos un aumento total de 40, estamos con el objetivo de 4 en el microscopio. Podemos estudiar un corte longitudinal a lo largo de intestino delgado. Por lo tanto, si este es un plano longitudinal, este espacio que observamos en la parte superior de la imagen, estamos señalando, corresponde a la luz intestinal. Y en contacto con dicha luz, ya a este aumento podemos observar estas estructuras que son prolongaciones del tejido conectivo intestinal hacia la luz del intestino, llamadas vellosidades, las cuales las vamos a estudiar a mayor aumento. En esta imagen, a mayor aumento, ya observemos aumento de 100, ya no estamos trabajando con el objetivo de 4 al microscopio, sino que hemos pasado al objetivo de 10. Podemos observar que las vellosidades poseen una forma que la literatura la describe como digitiforme, o sea, forma de dedos, o también la podemos encontrar como forma foliada, o sea, forma de hoja. Las vellosidades entonces son prolongaciones del tejido conectivo del intestino hacia y en contacto con la luz intestinal. Estas prolongaciones del tejido conectivo que están en contacto con la luz intestinal están revestidas por tejido epitelial, a saber, el tejido de revestimiento del organismo, que aquí estamos señalando el epitelio de estas vellosidades intestinales. Este epitelio vamos a estudiarlo a mayor aumento.
Aquí tenemos entonces una imagen a gran aumento. Observemos aumento total de 400, trabajando al microscopio con el objetivo de 40. Podemos ver con detalle la vellosidad intestinal. En la parte superior de la imagen, aquí señalando, tenemos la luz intestinal y en contacto con la luz intestinal y recubriendo la vellosidad, tenemos el tejido epitelial. En el centro de la vellosidad, tejido conectivo. Observemos que el tejido epitelial que recubre la vellosidad intestinal está compuesto por una sola capa de células. Aquí en esta porción que estamos señalando se puede ver mejor. Y estas células tienen un núcleo elongado de cromatina laxa, nucleolo evidente, y su altura, aquí señalando, es apreciablemente mayor que su ancho. Por lo tanto, estamos ante una célula de forma cilíndrica. También tenemos que tener en cuenta que estas células presentan una modificación o especialización de su superficie apical, aquí estamos señalando, que son las microvellosidades. La presencia de estas microvellosidades hacen que el borde del epitelio se observe difuso en un aspecto que se lo conoce como chapa estriada. Otro elemento importante a observar dentro del epitelio de la vellosidad intestinal es la presencia de células caliciformes. Estas células, aquí estamos indicando una, poseen un núcleo redondo de cromatina laxa en posición basal y un citoplasma claro, lo que le da el aspecto de copa. El citoplasma en este preparado en realidad lo estamos observando vacío, debido a que su contenido, el mucinógeno, es una sustancia rica en glicoproteínas que se pierde durante el procesamiento con la coloración de hematoxilina eosina. Por lo tanto, podemos decir que el epitelio que recubre las vellosidades intestinales es un epitelio simple, cilíndrico, con microvellosidades y células caliciformes. El tercer preparado histológico a estudiar en este práctico corresponde a tráquea. Aquí tenemos una imagen a muy bajo aumento que nos permite una vista panorámica de la tráquea, aumento total de 20, objetivo de 2 al microscopio. Podemos ver que es una estructura de forma tubular que actúa como conducto para el paso y el acondicionamiento del aire inspirado. En el centro de la imagen observamos la luz de la tráquea, el espacio por el cual circula el aire, y vemos que tiene un contenido, hay un material acidófilo que corresponde a las secreciones de las glándulas de la tráquea. En contacto con la luz de la tráquea y revistiendo sus paredes tenemos al epitelio, aquí lo estamos señalando. Por debajo del epitelio tenemos el tejido conectivo y destaca una estructura a forma de anillo, un anillo incompleto, celeste grisáceo, que es tejido cartilaginoso que estudiaremos en los prácticos siguientes. Y es propio de este órgano y nos va a ayudar a reconocerlo y diferenciarlo de otros órganos como por ejemplo el esófago. Aquí tenemos una imagen a mayor aumento total de 100 ya con objetivo de 10 que nos permite ver mejor los elementos que estábamos describiendo anteriormente. En la porción superior de la imagen tenemos este espacio que corresponde a la luz de la tráquea. Podemos ver el material eosinófilo correspondiente a las secreciones de la tráquea y aquí estamos señalando el epitelio. Por debajo del epitelio tenemos el tejido conectivo que corresponde a la lámina propia y la submucosa de la tráquea. Podemos ver estas estructuras que estamos señalando que corresponden a glándulas de la submucosa de la tráquea y por debajo una porción del anillo cartilaginoso. En esta imagen a gran aumento, observemos aumento total 400, objetivo de 40, podemos ver de forma detallada el epitelio y observamos que tiene la apariencia de ser un epitelio estratificado, es decir, de poseer varias capas de célula. Pero decimos apariencia porque los estudios en el microscopio electrónico demuestran que todas las células que componen el epitelio de la tráquea asientan sobre la membrana basal. Esto quiere decir que en realidad estamos ante una sola capa de células. La apariencia de epitelio estratificado está dada porque estas células poseen diferentes alturas y por eso podemos distinguir dos tipos de células. Aquí señalando tenemos células con núcleos elongados de cromatina laxa, citoplasma acidófilo y observemos que la altura de la célula,
aquí estamos señalando, es apreciablemente mayor que su ancho. Por lo tanto, estamos ante la presencia de una célula de forma cilíndrica y estas son las células principales de la tráquea. Luego tenemos otro tipo de célula que estamos señalando, que son las células basales. Observemos núcleo redondo, cromatina laxa, ubicadas todas en posición basal, y el citoplasma de estas células no llegan a estar en contacto con la luz de la tráquea. Otra cosa importante a tener en cuenta en el estudio de este epitelio es que las células principales, cuya superficie apical está en contacto con la luz de la tráquea, presentan modificaciones o especializaciones llamadas cilias. Aquí estamos señalando cómo estas cilias le dan un aspecto difuso o irregular al epitelio. Aquí estamos señalando. Inmediatamente por debajo de las cilias podemos observar una línea oscura que para observarla al microscopio óptico es aconsejable bajar el condensador. Aquí la estamos señalando. Esta línea corresponde a los corpúsculos basales. También debemos tener en cuenta que en el epitelio de la tráquea se puede encontrar otro tipo de células, que es las células caliciformes, que ya las habíamos estado observando en el epitelio de intestino delgado. Recordemos que las células caliciformes son células secretoras de moco. Por lo tanto, resumiendo, podemos decir que el epitelio de la tráquea es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado y con células caliciformes. El cuarto preparado a observar en este práctico corresponde a piel. En esta imagen a bajo aumento, un aumento total de 40, utilizando el objetivo de 4 de microscopio, podemos observar una vista panorámica de un corte de piel. Esta región más externa de la piel que estamos señalando corresponde a la epidermis, la cual está constituida por el epitelio de la piel. Por debajo de la epidermis tenemos la dermis, constituida por tejido conectivo, donde también podemos observar algunas estructuras que corresponden a glándulas. Y por debajo de la dermis tenemos la hipodermis o tejido subcutáneo. Pasando a observar con el objetivo de 10 y obtener así un aumento total, podemos ver con mayor detalle la epidermis. Estas regiones más oscuras, basófilas, que estamos señalando, corresponden al epitelio de la piel. Y ya este aumento podemos observar que el epitelio está compuesto por varias capas de células, por lo cual estaríamos hablando de un epitelio estratificado. Por debajo del epitelio tenemos el tejido conectivo. Por encima del epitelio podemos ver una sustancia acidófila que estamos señalando, que corresponde a la queratina del estrato córneo del epitelio de la piel. Esta imagen a gran aumento nos permite un estudio más detallado de la epidermis. Estamos utilizando el objetivo de 40 al microscopio, lo que nos proporciona un aumento total de 400. Podemos ver claramente que el epitelio de la piel está conformado por varias capas de células. Por lo tanto, es un epitelio estratificado. Por debajo del epitelio tenemos tejido conectivo correspondiente a la dermis. Si bien las células que componen las capas más profundas de este epitelio se observan de forma cúbica con núcleos redondos de cromatina laxa con nucleolo evidente, sabemos que en los epitelios estratificados la clasificación la dicta la forma de las células de la capa más externa. En el caso del epitelio estratificado de la piel, la capa más externa está compuesta por células aplanadas, anucleadas y queratinizadas. Aquí observamos que el ancho de estas células, señalando, es apreciablemente mayor que su altura. El hecho de que sean células anucleadas y queratinizadas las hace muchas veces difícil de distinguir al microscopio óptico. Por encima del epitelio observamos este material intensamente acidófilo que corresponde a queratina. En resumen, podemos decir que el epitelio de la piel es un epitelio estratificado, plano, queratinizado. Tenemos que tener en cuenta también que el tejido epitelial no solo cumple una función de revestimiento o barrera, sino que hay células epiteliales que están especializadas en la síntesis y secreción de
puntos específicos y conforman lo que conocemos como glándulas. En este preparado de piel podemos observar algunos ejemplos de glándulas ubicadas en la dermis. En la imagen de la izquierda, una imagen a bajo aumento total de 40, objetivo de 4, podemos observar una glándula sebácea. Aquí estamos señalando, las cuales están ubicadas adyacentes a estas estructuras que estamos señalando, que son folículos pilosos. En la imagen de la derecha, tomada a mayor aumento con un objetivo de 10, podemos ver con mayor detalle una glándula sebácea. Lo primero que debemos notar es la estructura en la parte inferior de la imagen que corresponde al folículo piloso. Aquí estamos señalando la vaina radicular externa del folículo que, como podemos observar, tiene un aspecto muy similar al epitelio de la piel, pues es una invaginación de la epidermis. Por encima del folículo tenemos a la glándula sebácea. Sus células tienen un núcleo basófilo central y un citoplasma muy claro que le dan un aspecto que se conoce como panal de abejas. El citoplasma de estas células los estamos observando vacío en este preparado, pues su contenido, un contenido oleoso llamado sebo, se pierde durante el procesamiento histológico de la muestra. La glándula sebácea es un ejemplo de glándula de secreción holocrina, debido a que sus células mueren, sufren un proceso llamado necrosis durante la secreción de su contenido. Otro tipo de glándula que podemos encontrar en la dermis son las glándulas sudoríparas. En la imagen de arriba, bajo aumento con el objetivo de 10, podemos observar una glándula sudorípara. Estas glándulas, a diferencia de la glándula sebácea, son independientes del folículo piloso y son un tipo de glándula tubular enrollada simple. En la imagen de abajo, ya a gran aumento de 400 con objetivo de 40, podemos ver estas estructuras que estamos señalando, cortadas transversalmente, que corresponden al adenómero de la glándula. Si bien al ver estos cortes transversales dan la apariencia de ser estructuras separadas, debemos tener en cuenta que se trata de una glándula tubular enrollada. Debemos imaginarnos que esto se está enrollando a manera de una manguera y que el corte pasa a través de esta estructura, por lo tanto al adenómero lo vamos a observar de esta manera, como estructuras tubulares separadas. Observemos que el adenómero de la glándula sudorípara está constituido por células cúbicas. En la parte superior de la imagen, aquí señalando, podemos ver una estructura tubular más pequeña, con células oscuras que corresponde al conducto excretor de la glándula sudorípara. El último preparado histológico a estudiar en el práctico número 1 corresponde a vejiga. La vejiga es un órgano hueco que sirve de reservorio para la orina. En esta imagen, a bajo aumento, podemos ver una vista panorámica en la cual, en la parte superior, tenemos la luz de la vejiga, que es el espacio a ser ocupado por la orina, y en contacto con la luz y revistiendo las paredes de la vejiga, tenemos el epitelio. Aquí lo estamos señalando. Por debajo del epitelio, tejido conectivo y una gruesa capa de tejido muscular, que estudiaremos en detalle en los prácticos siguientes. En la imagen de arriba, ya con un objetivo de 10, podemos observar mejor en la porción superior de la imagen la luz de la vejiga y en contacto con dicha luz entonces el epitelio de la vejiga. Por debajo, tejido conectivo. Incluso a este aumento ya podemos ver es un epitelio de tipo estratificado, es decir, que está compuesto por varias capas de células. Las dos imágenes de abajo son imágenes a gran aumento, ya trabajando con objetivo de 40 al microscopio, aumentos de 400 y podemos estudiar el epitelio con mayor detalle. Vemos que este epitelio estratificado está compuesto por varias capas de células cúbicas, es decir, núcleos redondos de cromatina laxa, algunos con nucleolo evidente. Este tipo de epitelio estratificado se conoce como epitelio de transición y tapiza las vías excretoras del sistema urinario. Este epitelio tiene la
particularidad de que su espesor varía de acuerdo a la distensión del órgano. En el caso de la vejiga vacía, el espesor del epitelio será mayor, mientras que a medida se va llenando, aumenta la distensión del órgano y el espesor del epitelio disminuye. Otro elemento a observar es esta sustancia acidófila hacia la luz de la vejiga, en la imagen de la izquierda y aquí señalando en la imagen de la derecha, que corresponde a la mucina. Con esto hemos finalizado el práctico número 1.